Comenzamos con Romanos 3:23. Es un pasaje de la Biblia que todos conocemos. Todos, la mayoría de los que evangelizamos, que salimos a compartir de nuestra fe, lo memorizamos y es el que usamos para predicar, el que usamos para compartir. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Si no, ahí está. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tremendo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Ok, debemos comenzar por ahí, ¿verdad? Para poder hablar sobre la necesidad de la reconciliación, sobre la necesidad de hacer arrepentimiento, la necesidad de ajustar cuentas. Porque hoy, al abrirse los libros, hay un libro que se abre, que se llama el libro de las memorias. Así se llama el libro que se abre el día de hoy. Y en ese libro de las memorias están escritos exactamente todo lo que hicimos durante este año. ¿Cuántos sabes que es muy importante el asunto de la memoria? Es sumamente importante. Es importante que el ser humano recuerde su pasado al vivir su presente con una expectativa del futuro. A menudo nos dicen, olvídate de tu pasado. Y sería un gravísimo daño que nos haríamos si nosotros borráramos definitivamente todo el pasado. Porque quedaríamos sin personalidad. Quedaríamos absolutamente como sin futuro. Porque si tú no sabes tu pasado, pues no sabes a dónde vas. En el pasado hacemos planes, en el pasado hacemos diseños, en el pasado tomamos decisiones. Imagínate que en ese momento el Señor borrara todo tu pasado. Tú no sabrías con quién estás casado. ¿Y esta quién es? Es la Chilindrina. ¡Ja! Bueno, la Chilindrina es la obra de teatro, ¿verdad? Sí, del Chavo del Ocho. Entonces no sabrías quién es la persona que está a tu lado, porque si se borra así automáticamente todo tu pasado, entonces tú no sabrías quién eres, ni quién es la persona que está ahí. Así que es sumamente importante que nosotros, nuestro pasado esté en la memoria, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado la memoria para recordar fechas, para recordar eventos, para recordar momentos, para recordar experiencias que nosotros tenemos. Muchas de esas experiencias nos vuelven a revivir, a animar. Yo hace rato estaba muy quebrantado ahí atrás mientras adorábamos, porque recuerdo mucho el día que Cristo me salvó, el día que Él me perdonó, el día que Él pasó por alto todos mis pecados, siendo lo más peor y lo más vil que yo era. A pesar de eso, Él me amó y me perdonó, y al recordarlo yo me quebranto, porque digo, cuán grande amor, cuán inmenso amor tiene Dios para mí. Amén. Entonces no podemos olvidar nuestro pasado, debemos recordarlo siempre con humildad, y Dios lo deja ahí precisamente para que al usarlo, al retroceder en el pasado, no para que vivamos en el pasado, porque ese es el problema con muchas personas, ¿verdad? Que viven en el pasado un dolor, una falta de perdón, una ofensa que no quieren olvidar y que no quieren perdonar, y si se mantienen ahí no van a poder ser felices, ¿verdad? No van a poder ser felices. El pasado está para recordar los episodios que vivimos, tal vez que fueron felices o nos hicieron daño o nos motivan para seguir adelante. Ok, entonces hoy este día a las 6 de la tarde se abren esos libros y el mundo judío, ¿verdad? El pueblo de Dios, y no solamente el mundo judío, sino el pueblo en general, el mundo en general, comenzará a recibir juicios, ¿verdad?, de parte del Señor. Es por eso que en el pueblo judío se conmemora una fiesta, esta fiesta que comienza el día de hoy a las 6 de la tarde, que es Rosh Hashanah, que es cabeza de año, para recordar la necesidad que tenemos de ponernos a cuenta con el Señor.
Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado, perdón, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que si yo inicio un nuevo año, un nuevo ciclo con pecado en mi vida, pues ¿cómo voy a tener una experiencia buena con Dios? Si no aproveché estos días para acercarme a la persona que lastimé, a la persona que ofendí, si yo no hago restitución de lo malo que hice, entonces ¿qué voy a cosechar en el futuro? ¿Se acuerdan de un hombre que se llamaba Zaqueo? Cuando llegó Jesús a su casa y trajo la gracia de la salvación a ese hogar, a esa familia, Zaqueo hace restitución porque acaba de tener una experiencia, la más hermosa de toda su vida. Jesús había venido a morar a su casa y entonces él dice, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si a alguien lo he defraudado, ¿qué dice? Se lo devuelvo cuadruplicado. Yo creo que salió un montón de gente. A mí me debes tanto, a mí tanto. Quizás salió un montón de gente que dijo, tú a mí me debes, así que págale. Pero él había decidido hacer restitución porque quería comenzar un nuevo tiempo. Eso que él hizo se llama Teshuvah. Teshuvah es arrepentimiento, es quebrantamiento, es reconocer que algo malo hizo y que si sigue viviendo de esa manera, sin el perdón de Dios, ¿qué es lo que va a cosechar? Cosas malas, cosas contrarias, cosas negativas. Así que hoy, este día, es el día para presentarnos delante del Señor. ¿Sabe que mañana por la tarde, el pueblo de Israel va a ir a un mar, a un lago, a un río, y se va a presentar delante del río, delante del mar, y le va a decir, yo arrojo mis pecados a la profunda mar. Eso lo hacen de manera simbólica, ¿sí? De manera simbólica. ¿Por qué? Porque Miqueas lo dice. Venga conmigo a Miqueas, por favor. Capítulo 7, versículo 18 al 19. Miqueas 7, 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú? Es a manera de pregunta, pero lo que está haciendo es afirmando que no hay otro Dios como Jehová, que no hay otro Dios como Él. Miqueas 7, 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Perdona la maldad y olvida, ¿qué? El pecado del remanente de su heredad. Y luego dice de manera afirmativa, no retuvo para siempre su enojo, porque eso es perdón. Eso es perdón. Cuando una persona tiene arrepentimiento en su corazón y restituye lo que ha robado, lo que ha tomado, perdona, y decide buscar el perdón también de las personas que ha ofendido, Dios le otorga ese perdón, dice, y no se acuerda de él, dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, ¿qué dice? En misericordia. Y luego dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, y dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué va a echar? Todos nuestros pecados, porque una vez al año Israel se presentaba frente al mar, confesaba sus pecados delante del Señor Jehová Todopoderoso y hacía el acto de arrojar sus pecados a la profunda mar, como un acto simbólico, como un símbolo, como cuando tú tomas un plano, el plano de tu país, ¿verdad? Y oras por ese plano. Estás haciéndolo de manera simbólica. Está frente a ti los 32 estados de la República, sus fronteras, sus litorales, y oras por él. Es de manera simbólica. Pero en ese acto estás bendiciendo tu país.
cuando Israel se presenta frente a un mar, frente a un río donde hay agua y arroja simbólicamente sus pecados, lo está haciendo de manera simbólica para decretar lo que Dios ya hizo, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos arrepentimiento, hacemos confesión de pecados, Él nos perdona, porque acuerdas que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Ve? Así que es por eso que Israel hace eso, ¿verdad? Mañana el pueblo de Dios, en donde quiera que se encuentre y que sabe de esta fiesta, que es el inicio de la creación, conmemora el inicio de la creación del mundo, ellos van a buscar un lugar donde haya aguas y van a hacer este acto simbólico y profético. Después de eso, irán a casa y se sirve una rica cena. Una rica cena. ¿Qué se acostumbra a cenar en esos días? Pues carnes, ¿verdad? Pollo y pescado. Y sobre todo colocan una cabeza grande de pescado frente a ellos y se ponen frente a esa cabeza de pescado y dicen: yo decido ser cabeza y no cola. Porque Israel es cabeza y el pueblo de Dios tiene que aprender a ser cabeza. Es por eso que debemos trabajar en comercio, en negocios, para ser cabeza. Pero si trabajas para otra persona, no eres cabeza, eres cola. Te mandan en lugar de que mandes, te dirigen en lugar de que dirijas. Pero hay gente que prefiere ser cola, porque ser cabeza significa pensar, crear, hacer planes, proyectos y ponerlos en práctica. Significa arriesgar, salir de un estatus para ir a otro, de un negocio, gracias hijo, para ir a otro, gracias papá. Entonces, es por eso que muchos prefieren ser cabeza, ser cola, en lugar de ser cabeza. ¿Ok? ¿Qué más hacen en una cena como esta? Una cena para estas fechas. Bueno, manzanas, rebanadas, manzanas, con mucha miel. Esa es la cena puede ser la cena de hoy, la cena de mañana o la cena del martes. Porque el martes a las 6 de la tarde termina esta fiesta, esta festividad de Rosh Hashanah. ¿Ok? Manzana picada en rebanadas y mucha miel encima. Para desear que queremos en este año un año dulce. Un año dulce, no un año lleno de dolor, ni de tristeza, ni de sufrimiento, sino un año dulce, bendecido, prosperado y, como dicen los religiosos, y en victoria. Ya ve que los religiosos dicen: ¿cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Hombre, pero ando a veces todo atrasado, ¿verdad? Y solamente le queda el dicho. Ok, vamos a la Biblia. Entonces, vamos viendo la importancia entonces de esta festividad, ¿sí? Pero, ¿qué significa para nosotros la iglesia cristiana? Hace unos domingos les puse un ejemplo. ¿Se acuerdan? Invité a Juanito que estuviera aquí. Por cierto, ahí está Juanito. ¿Puede venir Juanito, por favor? Invité a Juanito. Es una gran cruz, una crucesota. Bueno, ya no está tan grande como antes. Y le dije a Juanito: ponte así, Juanito, como si fueses una cruz. Aquí para que salga en la cámara, ¿verdad? Acá. Ok, ahí. Y invité a mi compache, ¿verdad? Higinio. Y le dije: tú eres un rollo, o sea, un rollito. Un poquito más acá para que salgas. Y tú te vas a poner así como derechito. ¿Se acuerdan los rollos de la Torah? Los rollos de la Biblia, cuando no eran escritos todavía, sino eran rollos. Se enrollaban en un pedazo de madera y ahí se enrollaba la vitela, el papel o lo que fuera, más que nada era piel.
¿verdad? Y entonces un gran libro, un gran rollo. Entonces, pero el compacho es un rollito, ¿sí? Pero él representa la Torah. ¿Ok? Representa la Torah. Entonces, como el pueblo judío, oiga bien esto es importante, como el pueblo judío no acepta a Jesús, no todo el pueblo judío, mesiánicos que ya lo aceptan, pero quienes no, entonces lo que hacen es agarrarse de la Torah. Son bendecidos, pero no son salvos. Se salvan a través de las obras de la ley. Y Pablo dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Porque si guarda los mandamientos pero falla en uno, ya otro no. O sea que están amolados, ¿no? Ok, esto es sumamente importante que lo podamos entender para que el pueblo de Dios no se confunda. Ok, no quiero que se confunda. Ellos están en la ley y son bendecidos y prosperados porque están en la ley, pero no son salvos porque no aceptan la cruz, no aceptan a Jesucristo. El pueblo de Dios cree en Cristo, cree en la cruz y es salvo. ¿Ok? Entonces es salvo, pero muchos no son bendecidos porque no obedecen la ley. Buscan hacer una Biblia a su manera. Lo que les conviene del Antiguo Testamento lo toman y lo que no les conviene lo desechan. Dicen, no, eso no me conviene, no, eso no me conviene. Casi nada les conviene. Solo les conviene Deuteronomio 28 del 1 al 14. Las bendiciones nada más les conviene. Todo lo demás dicen, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y entonces, como no obedecen a la Torah, a la ley, no son bendecidos, solo son salvos. Por eso andan enfermos, por eso no progresan financieramente, por eso no prosperan en las cosas que ellos buscan, porque no son obedientes a la palabra, solamente obedecen o hacen lo que les conviene. Eso solamente hacen. Pero cuando no, dicen, no, eso no, eso no, eso no. Es por eso que muchos problemas tienen como parejas, como familia, problemas financieros, problemas de salud, problemas de secuestro, problemas de amenaza de secuestro, pisaje para que puedan operar. Prefieren pagar el rescate, la cuota al sicario, que pagar el rescate que Dios manda en la Escritura. Porque hay un rescate que debemos de pagar de acuerdo a la Torah, se llama el shekel. Ese es el rescate que debemos pagar cada año por nuestros hijos. Pero la gente prefiere pagarle al secuestrador ya que se lo llevó, ya que ya lo tiene en su poder. Ahí sí va a pagar el 1,000,000 de pesos, los 2 millones de pesos, los 5 millones de pesos, pero hasta que ya lo tiene allá, en lugar de prevenir y evitar que me secuestren a mis hijos, ¿verdad? Obedeciendo la palabra, pagando el shekel, prefieren pagarlo ya. No quieren pagar 336 pesos, que es el costo del shekel, ¿verdad? Prefieren pagar el 1,000,000, los 2 millones, los 5 millones o más millones de pesos que nos piden. Imagínense. Es por eso le digo que hay gente que solamente usa la Biblia cuando le conviene. Cuando no le conviene, dice, no, eso no es para nosotros. Eso era de la ley. ¿Ah? ¿Ha escuchado gente decir eso? No, eso no es para nosotros. Eso es para el judío. La Torah no tiene doctrina. La Torah tiene preceptos. Los preceptos no son doctrina. Los preceptos son mandamientos. No importa la iglesia que seamos, cómo se llame la iglesia. No está dirigido a la iglesia, los preceptos. Está dirigido a un pueblo, a una nación, ¿sí? A su descendencia. Pero como la iglesia no comprende esa parte, se atora
Dios está trayendo esa revelación a nosotros. Entonces, nosotros abrazamos la gracia, por la fe somos salvos, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos solo por fe, porque por gracia sois salvos. Pero yo quiero ser bendecido. Así que vamos a hacer un ejemplo de cómo debería ser un hombre de Dios. ¿Sí? Un hombre de Dios. El judío, a ver, el judío nada más anda así, abrázame, compadre. El judío anda así, con la Torah, pero sin la gracia. Vamos, camina conmigo. Ahí anda el judío. ¿Cómo nos vemos? Bueno, mi compadre se ve chulo, ¿verdad? Está chavo, ¿verdad? Ese es el judío. Anda con la Torah sin la gracia. Gracias. Ahí quédate. El cristiano anda, te voy a sudar. El cristiano anda así, con la gracia, pero sin la Torah. Es salvo, pero tiene broncas, tiene problemas, tiene necesidades, no prospera, no sana sus enfermedades, porque solo anda con la gracia. Le hace falta la Torah. Pero ¿cómo deberíamos andar? Así. Así debería andar el Hijo de Dios, con la gracia de un lado y la palabra de Dios del otro lado. A ver, caminemos juntos. Vamos a caminar. Un aplauso a Dios por la gracia y la Torah. Así, haciendo esto, andando así, vamos a ser, ahora sí, como dicen los religiosos, vamos a estar bendecidos, prosperados y en victoria. Gracias, compache. Gracias, Juanito. Usted bendiga. Un aplauso al Señor. ¿Ve la diferencia? Es bendecido sin salvación. Es salvo, pero no es bendecido. ¿Cómo prefiere usted andar? ¿A medias o completo? Yo prefiero completo. Amén. Entonces, eso es importante que lo podamos entender para que no le diga, ay, esa iglesia ya se hizo judía. No. Somos cristianos, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero debemos aprender a ser obedientes a la palabra de Dios si es que queremos ver las bendiciones de Dios derramarse sobre nuestras vidas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Debemos tomar toda la palabra del Señor para que podamos nosotros estar completos. ¿Ok? Seguimos. ¿Por qué es necesaria entonces la reconciliación del hombre? En ese día de Rosh Hashanah, en donde el hombre se reconcilia con su prójimo y se reconcilia con Dios. ¿Por qué es necesario? Por lo siguiente, vea lo que dice la Biblia. Vamos ahora a una porción que está en Romanos 3, del 10 al 14. Romanos 3, 10 al 14, por favor. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 14. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué dice? Pablo, inútiles. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su, mire lo que es sepulcro abierto. ¿Qué sale cuando abres un sepulcro? Y no es por el mal olor que a veces tenemos, el mal aliento, que algunos parece que sí son sepulcros, ¿verdad? Sino por lo que decimos,
por lo que sale de nuestros labios. Está fuerte el calor, ¿verdad? Vamos a orar que Dios dé más ventiladores. Ok, por lo que sale de nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón lleno de paz, ¿qué va a hablar? Paz. Pero un corazón agitado, preocupado, ansioso, todo lo que va a salir va a ser preocupación, ansiedad, problemas. Entonces, sepulcro abierto es su garganta. Y luego dice, con su lengua, ¿qué dice? Engañan. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Wow, mire lo que dice acerca del hombre, del ser humano. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, muerte. Muerte, porque podemos matar a una persona sin necesidad de darle un balazo, ¿verdad? Necesidad de cortar la garganta, ¿verdad? Muchas veces hay gente a la que podemos matar. A veces matamos su cuerpo físico, a veces matamos su personalidad. Sí, muchos son asesinos de personalidades. Matan al ser humano en lo que es él, no en su físico, sino en lo que es su persona. Cuando lo denigran, cuando lo lastiman, cuando lo ofenden, cuando le hacen daño, cuando lo desilusionan, cuando lo decepcionan, están matando la personalidad. Podemos a veces matar la personalidad de un hijo y desde pequeño condicionarlo al fracaso, o desde pequeño los podemos preparar para ser los futuros líderes del mundo o de la nación, según los preparemos, según les hablemos, según los proyectemos. ¿No ve que dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos? ¿No ve que dice que los hijos son como saetas en manos de quién? Del valiente. Una saeta es una flecha que se dispara y que lleva un rumbo y que lleva un propósito. Entonces es por eso que es interesante lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena ¿de qué? Léalo, ¿de qué? No lo han puesto ahí. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ahí en la computadora. De maldición y de amargura. Imagínense, es la forma como describe el apóstol Pablo al ser humano que vive sin Dios, que vive sin la gracia de Dios y sin la obediencia a la palabra. Así es. Mire cómo lo describe. Por eso hay una necesidad de hacer arrepentimiento, de ser justificado. En el versículo 17, ¿sí? 17 y 18 dice: no conocieron camino de paz. Y el otro dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿A quién está describiendo? Al ser humano. Al ser humano que está poblando la tierra. Ese ser humano necesita una reconciliación con Dios. Porque si ese ser humano se muere así, se pierde para siempre. Pero Dios le da la oportunidad de reflexionar, la oportunidad de enmendar, de corregir. Dios le ha provisto un remedio para su pecado. Vea cómo aquí en mismo Romanos el apóstol Pablo describe la razón, ¿verdad?, por la que es así. En el capítulo 1 de Romanos, busque uno, versículos 18 me parece, déjeme ver. Versículos 18 al 32. El apóstol Pablo
dice la razón por la que el hombre ha llegado a pervertirse de esa manera, a depravarse, a degenerarse de esa manera, en donde no hay nada bueno dentro de él, por muy guapo, por muy hermosa que esté esa mujer, por muy atractiva, por muy bella, por muy seductora, ¿verdad? Físicamente que pueda estar, si es una persona que vive sin Dios. Ya Pablo la describió en las citas que hemos mencionado, ¿sí? Ahora, ¿por qué esa persona llegó a tal grado de maldad, a tal grado de alejamiento de Dios, a tal grado de iniquidad? ¿Por qué? Bueno, lo vemos ahí en Romanos 1:18, ¿verdad? Ahí nos explica y nos dice el apóstol Pablo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. ¿Sabe que si no existiera una Biblia que nos hablara de Dios, la creación nos habla de una mente creadora? La creación. ¿Seremos capaces nosotros de hacer con nuestros propios recursos un árbol como los que Dios hace? Hay unos que colocaron ahí frente a lo que era Plaza Bahía, costera no sé qué, y ahí están unas palmas. ¿Las ha visto? Pobres palmas, miserables palmas. ¿Quién sabe cuánto les costó de dinero? Pero están tan miserables, están tan pobres, sin vida. Su color espantoso que le pintaron. ¿Ve? Y tal vez dijeron, no, pues para que se vea bonito, se ve horrendo, que jamás se puede comparar a la creación de Dios. Jamás. Y si acaso llegáramos nosotros a hacer algo, no sería sino usando la materia prima que ya Dios nos dio. Por ejemplo, podemos hacer injertos de árboles frutales, pero usamos una materia prima que ya existe. No hay algo que nosotros podamos decir, aquí hay algo nuevo que no ha sido creado antes y aquí está. No, nada. Todo lo que tomamos o hacemos es de lo que Dios ha hecho. Por eso dice, mire, porque dice en el versículo que estoy leyendo, creo que es el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, yo puedo ver a Dios en la creación. Yo puedo ver a Dios en el firmamento, en el infinito. Por eso es que el salmista dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, yo me pregunto, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que te acuerdes de él. O sea, el salmista David estaba asombrado al ver la creación de Dios, ¿verdad? Él estaba asombrado, ¿sí? Y él podía decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Amén, no hay excusa. Entonces podemos conocer a Dios en la creación, solamente que el mensaje de la creación es amoral. ¿Qué significa? Pues solamente nos habla de un Dios
pero no nos dice si es para el bueno o es para el malo. De hecho, el salmista David dice que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Es un mensaje que no nos dice cómo podemos salvarnos. Es un mensaje que leemos en la creación que no nos dice de qué manera el ser humano se va a salvar. Solamente nos habla de Dios. Amén. Pero no hay un mensaje ahí que diga, haz esto y te salvas. Pero sí lo hay a través de las Sagradas Escrituras. Seguimos leyendo. Entonces, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí está. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza ¿de qué? De hombre corruptible, ¿sí? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también, ahí viene, es la razón de la degradación del ser humano, por lo cual también los entregó, ¿a dónde? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué? Sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios, ¿qué? Cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó, ahí está, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, que dice, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Es nuevo el fenómeno lésbico gay que estamos nosotros viviendo? No, no es nuevo. Ese problema es tan viejo como la humanidad. Sodoma, de hecho, y Gomorra fueron destruidos por eso. Precisamente por lo que relata el apóstol Pablo ahí, en donde dice que cambiaron el uso natural por el que es contranatural. De tal manera que los hombres se encendieron a sí mismo en lascivia. ¿Te imaginas que estés codiciando otro hombre santo? O que una mujer esté codiciando a otra mujer. Ese es algo que dice que es contra natural, porque lo natural, pues es que te gusten las chavas si eres un hombre. ¿No? ¿No es cierto? Que la mires y digas, mamacita. ¿No es cierto? Yo le preguntaba a mis hijos desde pequeños, digo, cuando ves a una niña, ¿qué le ves? Y me quedaba viendo así, como, porque yo quería saber si eran hombres. ¡Ja! Y dice, ay papi, pues ya sabes. Le digo, no, yo no sé. Porque ese es lo natural. Lo natural es que un hombre voltee a ver a una mujer, diga, wow, mira la creación de Dios. Es lo natural. Lo contranatural es que vea a una mujer y diga, qué fea. Y que vea a un hombre y diga, wow, ese es para mí. Eso es lo contranatural. Amén. Ese es lo contranatural. Pero toda esa depravación de la que vemos hoy no es sino el resultado de cambiar la gloria de Dios. El hombre cambió la gloria de Dios por la gloria del hombre, por la gloria de lo terrenal.
Dejó de honrar a Dios para honrar las cosas. Dejó de amar a Dios para amar las cosas. Dejó de servir a Dios para servir las cosas. Y por haber hecho eso, el apóstol Pablo dice que Dios los entregó. No hemos llegado ahí, pero dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Vamos a seguirlo leyendo, estamos viendo. Entonces, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! Imagínense Pablo escribiendo duro contra el hombre que se apartó de Dios, el ser humano. Imagínense cómo lo describe Pablo, cómo el Espíritu Santo le lleva a escribir, a describir al hombre que vive sin Dios, al ser humano que vive sin Dios. Y cierra con esas palabras, dice: sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto hace necesaria una reconciliación, la maldad y la culpabilidad del hombre. Dios, que es bueno, Dios, que es rico en misericordia, no desea que el hombre se muera en una condición así. Le da la oportunidad para el judío que no conoce a Jesús, la ley. Rosh Hashanah para ellos, porque no conocen a Jesús. Para ti, para mí, la gracia. La gracia. Porque somos salvos por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Porque hemos creído que Él tomó nuestro lugar, que Él es nuestro shekel. Mire hasta dónde vamos. ¿Hasta dónde vamos? Él es nuestro shekel. ¿Qué es el shekel? El shekel es el pago por el rescate de un hijo que está a punto de morir. Si hay un hijo enfermo que no sana y ya vieron médicos y no sana, paga el shekel. Paga el shekel y vas a ver cómo Dios lo sana inmediatamente. ¿Sí? Ese es el shekel, es el pago de rescate de un hijo que está en peligro de muerte, que ha sido secuestrado, que lo han amenazado, que le han mandado diciendo tienes que pagar o te va a ir así. Paga el shekel y tú vas a ver cómo Dios se mueve de manera sobrenatural para guardar a tu hijo. Pero fíjate bien, para el hijo de Dios, el cristiano, el que ha aceptado a Cristo por la fe, algo que yo meditaba esta madrugada, porque en las madrugadas cuando yo me despierto para pensar en el tema, para orar y para recibir de parte de Dios, algo que Dios me decía esta mañana es: yo soy el shekel, porque yo soy el rescate de un alma perdida. El shekel se pagaba por el rescate. Jesús es nuestro shekel. Él dio el precio. Él pagó por nuestro rescate. Él se dio a sí mismo para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Él dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿No es eso lo que dice Romanos 3:23?
porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro rescate. Él es el que pagó para que nosotros fuésemos salvos, para que fuésemos bendecidos y para que vivamos vidas victoriosas que agraden al Señor. Él es nuestro rescate. Es a Él al que debemos de correr, es a Él al que debemos de abrazarnos. En Él están escondidos todos los tesoros. El problema del pueblo de Dios es que ni se aferra bien a la cruz, porque solo se aferra a la cruz cuando le conviene también, porque la cruz representa muerte. Y hay muchos que quieren ser salvos sin experimentar la muerte de su ego, la muerte a sus ideas, la muerte a sus opiniones, la muerte a su manera de pensar. Muchos apenas tocan la cruz, pero para ser salvos tenemos que aferrarnos a ella, tomar a Jesús como nuestro verdadero rescate por completo. Es por eso que un símbolo de apropiarnos de Jesús es su cuerpo y su sangre derramada. Ese es el símbolo de tomar por entero a Jesús. Jesús dijo: si alguien come mi carne y bebe mi sangre, será salvo. Y tú dices: ¿cómo? Pues ni que yo fuera caníbal. ¿No? No, se refería al sacramento. ¿Cómo se llama ese sacramento? Santa Cena. A eso se refería. Ahora, muchos de manera religiosa pasan y participan, pero no tienen fe en su corazón. Siguen de pecadores, fornicarios, adúlteros, marihuanos, borrachos. Y vienen de una fiesta del sábado en la noche que estuvieron allá en las discos y pasan a tomar la Santa Cena. No les sirve. No les sirve, amados, no les sirve. No es un rito, pues. O sea que no es un ritual, no es una ceremonia. Es en verdad creer que Él tomó mi lugar en la cruz. Es creerle que sin Él yo estoy perdido. Pero muchos de esa manera lo toman. Son mundanos, viven peleando en sus casas. Pero la Santa Cena, ahí viene, ahí sí ya se comportan bien, sonríen. Por eso no funciona, porque no es magia, porque no es rito. Sacramento es un acto de fe, donde yo participo de su carne y de su sangre, de manera simbólica. Y al participar de su carne y de su sangre a través del sacramento, yo soy bendecido. Yo puedo ser sano. Pero si participo de manera equivocada, yo puedo caer en enfermedad, incluso en la muerte. Algunos no es para que se hayan muerto ya. Se murieron porque hicieron uso indebido de lo sagrado, de lo santo. Es por eso que antes de que termine este año algunos van a morir si no hacen arrepentimiento, si no se ponen a cuentas verdaderamente consigo mismos, con Dios y con el prójimo. No van a pasar al nuevo año. Es por eso que es sumamente importante esta fiesta para el pueblo de Dios. Ellos, este día, 6 de la tarde comienza Rosh Hashanah. No es tiempo de entristecerse, es tiempo de regocijarse, es tiempo de celebrar,
¿Por qué? Porque Dios me concede juzgar y va a buscar en los libros. Pero como yo los días previos hice teshuvá, hice arrepentimiento, no va a haber en los libros sino cosas buenas, cosas correctas. Y entonces, de acuerdo a esas cosas, es que yo soy juzgado, pero soy bendecido. Amén. Es así como funciona esto. Es por eso que hoy, de manera espiritual, digamos, vamos a meditar y vamos a reflexionar cada uno de nosotros. Próximo domingo vamos a tener la oportunidad de participar de su carne y de su sangre. Quise a propósito que no fuera hoy, porque hoy deberíamos de participar de Santa Cena. Pero tenía que hablar esto, tenía que compartirles esto a ustedes, para que nos preparemos para el próximo domingo, para celebrar el sacramento de la comunión, o sea, la Santa Cena que el Señor instituyó para la iglesia. Pero para que vengamos, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, ¿qué dice? Con agua pura, que es su palabra. Cuando habla ahí el apóstol, no necesariamente dice que vengas bañado, sino que la palabra te haya lavado, te haya limpiado, te haya purificado, para que al participar de esos emblemas, tú y yo podamos ser bendecidos. ¿Ok? Termino con lo siguiente. La gracia de Dios. La gracia de Dios es para nosotros, para todo aquel que cree. No solamente para nosotros los gentiles, sino también para el judío. Para el judío que llega a creer que Jesús es su Mesías. Es el Mesías que nosotros esperamos por segunda vez. Para ellos vendrá por primera vez. Nosotros le llevamos ventaja, ¿verdad? Porque para nosotros será la segunda venida de Cristo y para ellos será apenas la primera venida. Ya lo que dice, terminamos con esto. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1 al 5. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la salvación. Esa es la gracia. Yo tengo paz con Dios, o sea, yo me reconcilio con Dios cuando yo vengo a Jesús. Y si yo vengo a Jesús y creo en Él y le entrego toda mi vida a Él y lo tomo no solo como mi Salvador, sino como el Señor de mi vida, entonces yo tengo paz para con Dios. Yo me puedo presentar tranquilamente sin miedo a que me juzgue, a que me castigue. Más bien para que me juzgue, pero vea mis obras que han sido lavadas con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Por eso les digo, es bien importante que no podemos confundir esto. Para el judío, Torah. Para el cristiano, Jesús. Pero yo quiero ser bendecido, agarro los dos. Y tengo plenitud. Amén. Tenemos plenitud. Entonces el apóstol Pablo dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Mire lo que dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a la gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, que dice,
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gloria a Dios. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Otra cita, Romanos 5, versículos 6 al 11. O sea, es la continuación. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice aquí. Otra versión debería decirlo, insignificantes. Cuando habla aquí, cuando éramos aún débiles, significa cuando no teníamos méritos, cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Y mire lo que dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, porque somos justificados ¿en qué? En la sangre de Jesús, ¿sí? Justificados ya en su sangre, ¿qué dice? Por él seremos salvos. ¿De qué? Está haciendo referencia al juicio, ¿sí? Al juicio. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué hemos recibido? La reconciliación. O sea que nosotros, el pueblo de Dios, es reconciliado con Dios. ¿De qué manera? A través de Jesucristo. ¿Ok? Porque no se confunda. Somos reconciliados a través de Jesucristo y a través de Él yo soy perdonado. Pero tiene que ser usted auténtico. Porque hay quienes dicen sí, pero no. Dicen creo, pero dudan. Dicen tomo, pero apenas. No hay una entrega, no hay un compromiso con Dios. Si no hay una muerte del ego. Siguen viviendo ellos. Cuando les conviene solamente buscan a Dios, pero ellos siguen viviendo. Están lejos de Gálatas 2:20, muy lejos, lejísimos. Estudiaba la historia de un misionero en el Ecuador. Ayer estaba comentando con alguien ese nombre, Elliot, Jorge Elliot, algo así. Búsquelo en Google. Y ellos llegaron a una tribu en ese lugar y desde arriba sobrevolaron y saludaron a los nativos y los nativos les hicieron señal. Ellos creyeron, se hicieron nuestros amigos. Ellos descendieron, ellos bajaron, los tomaron presos, los mataron y se los comieron. Caníbales. Cuando se entera su mujer en Estados Unidos, ella pudo haber dicho, pues hay que mandar a una guardia, hay que mandar ejército y que se meta y bombardee a esa tribu y la extermine. Mataron a mi marido. No, ella agarró a sus hijos, hizo maletas, se fue a vivir al Ecuador y desde un lugar más o menos cercano empezó a acercar, a decir, ¿cómo puedo conquistar esa tribu para Cristo? Amén. Y conquistó esa tribu. Los asesinos de su marido fueron perdonados, fueron salvos. Ella pudo haberse vengado, pero vean su grado de madurez. Nosotros nos hacen algo y nos queremos vengar. Manden ahí, bombardeen a esa tribu, acábenla. No, ella dijo no. Eso revela el grado de maldad que tiene esa gente. Esa gente necesita de Dios. Aleluya. Vamos a conquistarlos
con el poder del Evangelio. Gloria al Señor. Y se va hacia allá y conquista esa tribu para Cristo Jesús. Eso habla de un grado de crecimiento, de muerte. Es cuando ellos, si pueden decir como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Llegar a ese nivel donde diga, ya no vivo yo. Pero muchos apenas están empezando, ni siquiera les ha llegado a la planta del pie. Así. Ni siquiera la planta del pie les ha llegado el polvito de esa madurez. No han muerto, pues, ni siquiera apenas les está cayendo la idea de morir a sí mismo para llegar a ser como Cristo. Apenas. Porque ante cualquier cosita, ay Dios. Y como hoy está de moda hablar de desiertos, a todo le llaman desierto. Para muchos no es sino el resultado de sus malas decisiones. Por eso, si siguen en ese desierto, ahí se van a morir. Hubo una generación que salió de Egipto y que Dios le había prometido entrar a la tierra prometida, que no entró. Y de esa generación de los 40 años para adelante solo entraron 2, porque 2 solamente creyeron. Todos los demás quedaron arrasados, enterrados en las arenas del desierto a causa de 2 cosas: incredulidad y desobediencia. Así está la iglesia hoy. Esa es la situación que vive la iglesia hoy en esos tiempos. Demasiada incredulidad. No creen a Dios. Y lo peor, desobediencia. Esas 2 cosas a muchos cristianos los está matando. Pueden llevar una vida light, religiosa, light. Asisten a la iglesia, pero de una manera light, como si fuese una modita. ¿Sí? No es eso. Tenemos que morir a nosotros mismos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo sé que es difícil, pero no hay de otra, ¿verdad? Un día yo tuve que morir a mí, mis sueños, mis anhelos. Tomé mi maletita y me fui a donde Dios me dijo: deja tu tierra y tu parentela. Jovencito de 21 años. A seguir a Jesús a donde Él me dijera. Tenía sueños, muchos, tenía anhelos. Me había creado un mundo para hacer. Pero Dios dijo: yo no quiero eso para ti. Te voy a mostrar un camino diferente. Y me puso en el ministerio. Llevan más de 32 años. Más de 32 años de estar aquí. Y seguimos por la gracia de Dios. Amén. Y por la obediencia a su palabra.